Libro de Lucas, capítulo 1, verso 39 hacia adelante. Dice así la palabra del Señor, en el nombre glorioso y sublime de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. ¿Qué dice el verso 40? Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Verso 4. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, ¿qué dice ahí enseguida? La criatura saltó en su vientre y Elizabeth, ¿qué dice ahí enseguida? Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Hasta ahí vamos a leer y que sea el Señor añadiendo bendición a su palabra. Cuando le digo que hay mucha necesidad en nosotros, y especialmente en mí, porque somos seres humanos, enfrentamos problemas, ¿verdad que sí enfrentamos problemas? Enfrentamos dificultades, y muchas veces en esos problemas, en esas dificultades, muchas veces, o no sé si solamente me pase a mí o a ustedes también, pero hay veces que nos tambaleamos, hay veces que no sentimos fuerzas, hay veces que de pronto perdemos la esperanza. Hay muchas cosas que vienen en nuestras vidas, y hay algo hermoso que vemos desde que empieza el Señor a aparecer en escena en el Nuevo Testamento. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y cuando digo que cuando empieza a aparecer en escena el Señor en el Nuevo Testamento, es porque hay una promesa de Dios. Y esa promesa que el Señor hace, Él promete que en los postreros días iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y yo quiero que vayamos analizando, porque aquí vemos que al solo saludar María a Elizabeth, ¿qué pasó con aquella mujer? La criatura que estaba en su vientre empezó a saltar dentro del vientre de aquella mujer Elizabeth. Y la palabra del Señor dice que fue llena o no fue llena del Espíritu Santo. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que fue llena del Espíritu Santo. Pero esto no empieza aquí. Esto empieza desde que Zacarías entra a ministrar, que le tocaba ministrar en el templo a Zacarías. Y de pronto, estando en el templo, se le aparece el ángel, un ángel al Señor, a Zacarías, que viene a avisarle que tendría un hijo, y le da indicaciones precisas de hasta cómo se llamaría. Zacarías no creyó. ¿Por qué no creyó? No creyó porque su edad ya era avanzada, y como ya era avanzada, ya no había de pronto ninguna posibilidad, humanamente hablando, de que
pudiera engendrar hijos a esa edad. Y de pronto Elizabeth, pues tampoco, porque eran de edad. Pero, ¿qué dice Lucas 1:37? Miren lo que dice Lucas 1:37. Y es algo hermoso que dice la palabra del Señor. Por Lucas 1:37 dice algo bien especial. ¿Qué dice? Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Y lo que quiero que me vaya poniendo atención, la manera que Dios me enseñaba, es que hay una tremenda necesidad de nosotros, de la presencia de Dios. Y esto es una promesa que está en las Escrituras, y la manera que lo vamos viendo en la palabra del Señor, lo vamos viendo desde un principio. ¿Cómo es que va cumpliendo su palabra? El Señor viene y engendra en María sin ninguna participación de José, sino fue el Espíritu Santo que viene y toma a María como es engendrado ahí Jesús en el vientre de María. Pero la verdad es que Él desciende y viene y toma ese lugar como su casa, como su habitación desde el principio. Y desde el principio hay algo hermoso que empieza a suceder en María. Y pudo ver que al solamente llegar y saludar, a Elizabeth, la criatura, dice la palabra del Señor, que estaba en su vientre, ¿qué le pasó? Saltó dentro del vientre. Y Juan el Bautista, desde el vientre, es lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso es que de pronto se paraba ante aquellos hombres. La palabra del Señor dice que Juan el Bautista empezó a predicar el bautismo de arrepentimiento, y que iba por todos los lugares del Jordán predicando. Iba predicando con una autoridad no de él, sino que era el Espíritu de Dios en Juan el Bautista. Y yo pregunto, hermanos, ¿cuántos necesitamos de ese poder? Yo creo que necesitamos de ese poder. Y necesitamos llenarnos de la presencia del Señor. Vemos que el Señor empieza a aparecer en lo que es el momento, de acuerdo a la promesa. Vemos cómo desde el principio se empezó a mover el Espíritu de Dios. Zacarías, ¿verdad?, quien tuvo esa experiencia con el Señor, y no solamente fue Zacarías, sino también había de pronto otros ancianos que estaban ahí. Mire, vaya por favor y ahí mismo, y vayamos al capítulo 2 de Lucas. Y en el capítulo 2 vamos a ver cómo el Señor se empieza a mover por todos lo que iba haciendo el Señor. Y quiero que vaya al verso 8. Lucas capítulo 2, verso 8.
cómo es que de pronto va anunciando su entrada, cuando nace? ¿Ya lo tiene? Dice el verso 8: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor, ¿qué dice ahí? Los rodeó de resplendor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Verso 11: que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Verso 12 dice: esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Allí estaban esos pastores, pero tuvieron el privilegio que se les fue anunciado que ese día nacía en esa ciudad Jesús el Salvador. Y en estos días yo quiero que me ponga mucha atención, porque en estos días son días difíciles, son tiempos complicados, que hoy más que nunca necesitamos el ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos movernos más en lo espiritual que en lo humano. No sé si me está comprendiendo aquí. Y eso es algo un poquito muchas veces difícil de comprender. Y es difícil de comprender porque somos seres humanos. Y no solamente para nosotros. Se recuerda de Nicodemo, Señor, de noche. Y cuando viene de noche, Nicodemo viene y le dice: maestro. Juan capítulo 3, verso 1 hacia adelante, para que cuando tenga tiempo y lo quiera leer, lo pueda leer. Juan capítulo 3, verso 1 hacia adelante. Pero Nicodemo viene de noche a Jesús y le dice: maestro, sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces no las puede hacer nadie si Dios no está con él. Pero en el verso 3 del capítulo 3 del libro de Juan, el Señor le dice a Nicodemo: Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. El verso 3 dice: para que puedas ver el reino de Dios. El verso 5 del capítulo 3 pareciera ser que dice lo mismo, pero no dice lo mismo. Dice el verso 5: te es necesario nacer de nuevo del agua y del Espíritu para que puedas entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que muchas veces nosotros podemos ver la gloria del Señor, podemos ver de pronto a un hermano lleno de la presencia del Señor y que lo vemos gozoso, alegres, que pasa por pruebas y dificultades, y nosotros estamos viendo
No sé si me está comprendiendo. ¿Verdad que sí hemos visto esos casos que de pronto vemos o de pronto es la manera que pensamos porque somos seres humanos? Mire, le voy a hablar con ejemplos para que me pueda comprender. Hace muchos años, yo vine al camino del Señor y para mí, desde el momento que yo me convertí, y no es que tenga al pastor Rafael en un pedestal, no, pero cuando yo vine al Señor, estuve escuchando los mensajes y me llenaba, iba manejando y yo sentía algo precioso. Sentía que mi cuerpo vibraba bajo la presencia del Señor. Sentía la presencia de Dios que me quebrantaba y hacía una obra tan preciosa que esa presencia provocó un cambio en mí. Ese cambio fue un cambio completamente de ir hacia el norte. De pronto el Señor me hizo que me volteara y fuera completamente hacia el sur, que iba en sentido contrario. Me hizo ver que yo iba mal, pero fue el Espíritu de Dios que vino a mi vida el que hizo esa obra. Y yo pude sentir la presencia de Dios y Dios me cambió y me transformó de una manera muy especial. El Espíritu de Dios. Y iba manejando, iba sintiendo la presencia de Dios, hablando en lenguas, llorando, gimiéndole al Señor. Pero algo hermoso, precioso. Pero de pronto, de estar en la presencia del Señor, hay veces que uno se sale. No sé si me está comprendiendo. Y se sale uno porque a quien debemos poner siempre la mirada, ¿en quién es? Es en el Señor. Pero hay veces que uno se sale porque de pronto en lo personal, le digo, no es que ponga al pastor en alto, pero Dios me ha ido enseñando cosas preciosas. Porque yo escuchaba el mensaje y de pronto salía de mi casa y iba ya con la mente de cambiarle la radio y poner la radio. Cuando yo dejé ese trabajo de chofer y me dio el Señor un trabajo donde de pronto ya no manejaba, pero estaba de pronto haciendo mantenimiento a los vehículos, ya no escuchaba la radio. Al no escuchar la radio, de pronto empecé a no estar recibiendo el alimento espiritual. No sé si me está comprendiendo. Porque el escuchar los mensajes era a andar yo siempre, no hombre, que me pusieran lo que me pusieran, no hay problema, si yo tengo un Dios poderoso. Pero cuando uno deja de alimentarse espiritualmente, uno se va saliendo. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y de pronto, yo les digo, como soy el consentido del Señor, Dios me ha bendecido, pero Dios me dio ese trabajo. Y también le pedí una iglesia al Señor y el Señor me la abrió. Y cuando me abrió la iglesia, de pronto empecé a escuchar al pastor que nuestro hermano había dejado encargado ahí en la obra como pastor de la obra. Pero yo lo escuchaba y no sentía lo mismo. No sé si me está comprendiendo. Porque no sentía lo mismo, no sentía aquello hermoso, aquella presencia maravillosa del Señor, no lo sentía. Y al no sentirla, ¿cuál es el problema aquí? ¿Por qué de pronto no sentía lo mismo que cuando predicaba el pastor a cuando predicaba este pastor? Estaba yo siempre acostumbrado al pastor. 8 horas manejando, las 10 horas de trabajo me aventaba escuchando la radio todo el tiempo. Pero de pronto empiezo a escuchar a mi hermano pastor, de pronto, que nuestro hermano Rafael, pero yo no sentía lo mismo. Pero no me aguanté. Y como no me aguanté, fui y le dije al hermano, yo creo que le cayó como un balde de agua fría. Porque vine y le dije, hermanito, ¿me va a perdonar?
Pero le hice una pregunta, yo estaba nuevo. Digo, ¿por qué yo no siento lo mismo cuando usted predica que cuando predica el pastor? Y aquí está un detalle que Dios me ha ido mostrando e ido aprendiendo a través del tiempo. Lo que pasa es que dejé de poner mi mirada en las cosas de arriba y las puse ¿dónde? En las de la tierra. Colosenses capítulo 3. Vaya por favor. Colosenses capítulo 3. Y número 1. ¿Ya lo tiene? Colosenses ¿ya lo tenemos? ¿Qué dice el verso 1? Si pues habéis resucitado con Cristo, ¿qué dice ahí enseguida? Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2, ¿qué dice? Poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Mire bien. El apóstol Pablo está diciendo: si habéis resucitado con Cristo, poned la mirada ¿en dónde? En las cosas de arriba. No dice así, ¿verdad que no? Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verso 2. ¿Ya buscaste, ya identificaste dónde está el Señor? Ahora pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y cuando que le habla, de pronto puse a mi hermano Becerra, lo puse en una balanza y fui a decirle: no siente lo mismo, no siento cuando usted predica, yo perdóneme, pero no siento lo mismo que cuando está predicando el pastor. Y de pronto yo creo que eso cimbró al hermano. Y fui y le dije eso. Pero de pronto no era tanto aquí el punto, el hermano, sino el problema no estaba en el pastor que estaba ahí. Ojalá que me vaya comprendiendo. Sino el problema estaba en ¿quién? En mí. ¿Por qué estaba el problema en mí? Porque de pronto, de alguna forma, estaba conectado con la presencia del Señor y me gozaba en la presencia del Señor. Sentía la presencia del Señor de una manera muy especial. Y vibraba bajo la presencia del Señor. Pero de pronto bajé mi mirada de las cosas de arriba y las puse de pronto en un estilo diferente de predicación y me puse a comparar el pastor, no espiritualmente, sino humanamente. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y al poner y comparar al pastor con el hermano Becerra, de pronto lo puse en una balanza, pero esa balanza no era una balanza de Dios, sino era una balanza mía, y yo estaba saliendo de la presencia del Señor y me estaba metiendo ¿dónde? En un área humana donde en unos ve los defectos, las complicaciones, vemos tantas cosas que no nos gustan muchas veces. Y al no gustarnos, eso viene a ser un tropiezo, eso viene a ser un estorbo para nosotros poder sentir la presencia del Señor. Ojalá que me vaya comprendiendo.
Y al ser ese estorbo, de pronto hay algo, hermano, yo he pasado por muchas cosas, experiencias tremendas, hablando espiritualmente, de esas de que de pronto digo, ya no quiero nada con el Señor. Pero cuando no quiero nada con el Señor todavía sigue queriendo todo con este que le habla. Y viene y me atrae y me consuela, me conforta. Ojalá que me vaya comprendiendo. Pero sí hay una necesidad grande de que experimentemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Porque Colosenses capítulo 3, verso 1 dice: si habéis resucitado con Cristo. A todo esto, ¿cuántos hemos nacido de nuevo aquí en este lugar? Todos. Quiere decir que resucitamos con Cristo, pusimos la mirada en el Señor, y al poner la mirada en el Señor nos unimos en su muerte, que tiene que ver con lo humano, con lo terrenal, con la carne, y fuimos sumergidos de una manera simbólica en el bautismo a las aguas, y lo que estábamos haciendo, estábamos muriendo al mundo y estábamos resucitando con Cristo. Por eso el Señor dice: si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba. Yo quiero que pongamos atención a lo que dice el verso 1. Si habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y luego el verso 2, como que dice el Señor: ya lo buscaste, encontraste a Cristo, ok, está bien. ¿Y qué dice el verso 2? Léame Colosenses capítulo 3, verso 2. ¿Qué dice? ¿Cómo dice? Poned la mira en las cosas de arriba. Y verdad que amén, hermanita. Y es importante, la lectura de la palabra es importante, pero no está todo ahí. Porque cuando digo no está todo, ojalá que me vayan comprendiendo. Porque el pueblo de Israel sabía la palabra y la sabía de memoria. ¿Le fallaron al Señor? Sí. Porque la misma palabra del Señor, Corintios capítulo 3, segunda de Corintios capítulo 3, me ponen a trabajar en la mente segunda de Corintios capítulo 3, verso 5, nos dice que el Espíritu vivifica, pero la letra mata. ¿Y qué pasó con el pueblo de Israel? Se llenaron de palabra y fueron expertos en la palabra, pero estaban lejos. Y es importante leer la palabra del Señor, pero es leerla conforme al Señor nos lo muestra que lo hagamos. Pero aquí lo más importante, de pronto el enfriarse espiritualmente, el alejarse del Señor, no es otra cosa sino nosotros salirnos de la presencia del Señor. Mire, cuando en segunda de Samuel, voy a cambiar un poquito la dirección para que podamos ver el poder de Dios y el actuar del Espíritu de Dios en la vida del hombre. Cuando vamos a segunda de Samuel, déjeme ver, sí, capítulo 11, por favor. Segunda de Samuel, capítulo 11. Y veamos
la importancia de buscar llenarnos de la presencia del Señor. El Señor dice: si habéis resucitado con Cristo, dice enseguida, buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Es como que nos dice el Señor: bueno, ya resucitaste, ya probaste del Señor, ahora busca las cosas de arriba. Ya lo buscaste, ¿a quién encontraste? A Cristo. Y luego dice: ya lo encontraste, ahora pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y el problema cuando viene el enfriamiento, o cuando uno se empieza a distanciar, no es tanto porque no conozcamos, porque podemos conocer, pero podemos alejarnos. Es importante la lectura, pero ya no como antes se hacía en el Antiguo Testamento, sino que esta palabra cobre vida en nuestro corazón. Y si ya resucitamos con Cristo, estamos buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado, ya lo identificamos. Ahora pongamos la mirada ahí. En otras palabras, que siempre nosotros podamos buscar las cosas de arriba, siempre estar en la presencia del Señor, porque las cosas de esta tierra son las que nos van a perjudicar. Si nosotros tenemos problemas, y quise traerlo a 2 de Samuel capítulo 11, por favor vamos a 2 de Samuel capítulo 11. ¿Ya lo tiene? Mire, el verso 1, ¿qué dice el verso 1? Aconteció que al año siguiente, en tiempo de que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron Rabá. ¿Qué dice ahí enseguida? Pero David se quedó en Jerusalén. Ahora, ¿qué pasa con David cuando se queda en Jerusalén? ¿Qué pasa con David? Se descuidó. Y David, de acuerdo a la palabra del Señor, dice que él era conforme al corazón de Dios. Él estaba empapado de la palabra, pero llegó un momentito donde se descuidó. Se fue todo el pueblo, se fue el ejército, pero él se quedó en Jerusalén. ¿Qué dice el verso 2? ¿Qué dice el verso 2? Y ahí, hermana, quiero que vayamos viendo y que vayamos comprendiendo lo que la hermana me está diciendo. Es correcto, pero siempre en el sentido espiritual. Porque mire, ¿qué dice el verso 2? ¿Qué dice? Sucedió un día que al caer la tarde, oiga, que se levantó, como que está, no fue con el pueblo a la batalla, pero se quedó orando allá él en su palacio real. Sucedió un día que al caer la tarde, ¿qué dice ahí? Se levantó David de su lecho, se levantó de su cama, en otras palabras, y se paseaba sobre el terrado. Él había sacado su corazón de la presencia de... Ojalá que me vayan comprendiendo. Por eso les digo la gran necesidad que nosotros tenemos de siempre buscar llenarnos de la presencia del Señor. Porque David tenía conocimiento de la palabra, era conforme al corazón, amaba al Señor. Por eso el Señor lo escogió. Mas sin embargo, ese día que llegó el tiempo que los reyes salían a la guerra, ahora,
en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no estaba sobre todos, era sobre solamente algunos. Ojalá que me vaya comprendiendo aquí. No era que estaba el Espíritu de Dios sobre todos. Vino sobre Saúl y estuvo por unos 2 años, y mientras el Espíritu de Dios tenía el control de Saúl, fue victoria tras victoria. Pero una vez que le falló el Señor, el Espíritu del Señor salió de Saúl y el Señor lo desechó a Saúl. A David no es que David desecha, no es que el Señor desecha a David. David está apartándose de la presencia del Señor. Y al apartarse de la presencia del Señor, ese corazoncito que nada le sucede mientras está en la presencia del Señor, porque cuando nosotros vamos a la primera de Samuel y vemos cuando se enfrenta al gigante Goliat, David, aquel hombre que tenía atemorizados a todo el pueblo, cuando David llega al campamento y escucha, algo se apoderó de él. El Espíritu de Dios dijo: ¿quién es ese filisteo incircunciso? Pero mire la autoridad con la que estaba hablando, el tamaño, la edad de David. No era de la guerra, no era un hombre de guerra, porque el mismo rey Saúl le dice, cuando viene David delante del rey, le dice: tú, este filisteo es un hombre de guerra desde su juventud y tú ni siquiera sabes nada. Le da la espada, le da todo, pero no ocupa ni espada, porque traía dentro de él a uno más fuerte que una espada, uno más fuerte que a una armadura. Venía dentro de él al Rey de Reyes y Señor de Señores, que era porque se movía la presencia de Dios, que lo llevaba de victoria en victoria. Por eso la gran necesidad, y ojalá que me comprenda, de que busquemos llenarnos de la presencia de Dios. Porque David iba, y la manera que Dios me mostraba, el gigante era, como dicen por ahí, era la cereza en el pastel, nada más. Lo más difícil que Dios me muestra de David, de la lucha que tuvo David, no fue con el gigante, ese ya lo vio vencido. Lo más difícil fueron sus hermanos, los soldados y aún al rey Saúl, que no creyeron en Dios. No sé si me está comprendiendo. Porque cuando él llega al campamento y de pronto lo escuchan decir: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve, oiga bien, que se atreve a retar a los escuadrones del Dios? ¿Cómo veía David a todos sus hermanos? Como escuadrones del Dios viviente, como poderosos. Los veía así, ¿por qué? Porque él sentía el Espíritu de Dios, estaba lleno de la presencia del Señor. Y cuando uno está lleno de la presencia del Señor, uno le dice a uno que está enfermo: hermano, no te preocupes, hermanito, esto ya va a pasar. Si tenemos a un Dios grande, maravilloso, un Dios hacedor de maravilla, que todavía sigue siendo el mismo de ayer, que si sanó enfermos ayer, todavía tiene poder para seguir sanando enfermos hasta este día. Pero es porque uno está lleno de la presencia del Señor. No sé si me está comprendiendo. De tal manera que, aunque para aquel de pronto le pareciera imposible, pero llega alguien lleno de la presencia, y aquella presencia del Señor la transmite, está derramando. Aquel de pronto piensa y empieza a creer, vuelve a poner su mirada donde le había quitado, y de pronto, si venía con muletas, sale caminando de un lugar como este donde nos reunimos, porque hay un Dios poderoso, porque estamos buscando meternos a la vida espiritual. Y cuando nos metemos a la vida
espiritual, es cuando empiezan a suceder los milagros, es cuando el hombre empieza a sentirse fuerte, es cuando el hombre siente que nada le puede hacer frente, porque tiene a un Dios todopoderoso que está en él. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Dele la gloria si siente hacerlo con todo el corazón, porque él se la merece. Ojalá que esté entendiendo. Pero aquí el punto es que vemos de David, digo, la manera que Dios me lo enseñaba. Hombre, mediodía y apenas levantándose. No estaba orando, ¿verdad que no, hermana? No dice así. Se levantó de su lecho, iba sin ninguna protección divina, iba, ahora sí, perdóneme, iba en la carne. ¿Sí me está completando? Iba en la carne, no, hombre, a las 12 levantándose. ¿Qué orar ni qué nada? No. Me levanto y luego va y se asoma por el terrado, y cuando va dirigiendo la mirada por todo aquel terrado, de pronto se encuentra una mujer ahí que se está bañando, llama su atención y Satanás lo pescó. ¿Porque iba en el espíritu o porque iba en la carne? Entonces se da cuenta, hermana, la importancia, y esa es la diferencia, que esa palabra cobra vida en nosotros, es espíritu en nosotros. La manera que tenían en el Antiguo Testamento eran muy conocedores y era palabra, pero no es solamente conocer, es que esa palabra la leamos, pero cobre vida en nosotros. Y David de pronto fijó su mirada, mandó traer a aquella mujer, pecó, pero no pecó porque andaba metido en la presencia del Señor espiritual. Pecó porque andaba en la carne. En otras palabras, dejó de poner su mirada en las cosas de arriba y las puso ¿dónde? Se creyó un hombre poderoso, que tenía poder y podía hacer como él quisiera, que podía meterse con aquella mujer sin ningún problema, pues era el dueño, prácticamente se creía el dueño. Dejó lo espiritual y se metió a lo humano, a lo terrenal. Por eso, hermanos, es importante que como quisiera que Dios me dé la gracia. Le pido al Señor que en cada mensaje Dios me pueda dar la gracia y las palabras para que en cada mensaje usted se vaya con esa palabra revelada en su corazón. Y esa palabra, al ser revelada, que usted se vaya con lo que Dios quiere, que salgamos llenos de la presencia de este lugar. Oh, hermano, si salimos llenos de la presencia del Señor aquí de este lugar, no hay nada que nos pueda afectar. Yo me he quedado muchas veces en situaciones complicadas, pero estoy en la presencia del Señor. No me interesa de pronto aquello. ¿Qué es un problema? No, ni le pongo atención, hombre. Yo estoy en la presencia del Señor. No me voy a distraer por esto. Y de pronto es algo tremendo, Señor. Yo no sé, pero tú eres mi pronto auxilio. Tú eres, Señor, mi alto refugio. Y yo me meto en la presencia del Señor, y que llueve, que truena, que relampaguee, que tiemble, ¿qué importa? Pues si tiembla, me tocó, gloria al Señor, me voy con Cristo. Pero siempre en la presencia. Ahora, ¿qué pasó con David? David se salió, se descuidó. En otras palabras, es lo que dice el escritor de los Hebreos. Vaya por favor, Hebreos capítulo 2, verso 1. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hebreos capítulo 2, verso 1.
Miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Ya lo tiene? Alguien que me lo lea, porque se lo estoy diciendo. Por tanto, es menester que con más diligencia. Ahí deténgase un poquito. David, regresando a la escritura, David atendió con diligencia a lo que era su salvación, estar en la presencia del Señor. No, es necesario, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. ¿Qué más sigue diciendo, hermana Raquel? Para que no nos desviemos. En la nueva, en lo que es la Reina Valera actualizada, en la 1960, dice: es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos resbalemos. Y no está hablando sino de otra cosa, de que mantengamos siempre, para nosotros no descuidar la salvación, es necesario mantenernos siempre donde, en la presencia del Señor, siempre estar buscando el Espíritu de Dios que venga a nuestra vida. Porque si de pronto no estamos buscando eso, bajamos la mirada de las cosas de arriba y nos sucede lo que le sucedió a David. Tal vez no en esa magnitud, pero perdóneme, la palabra del Señor dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, punto y se acabó. Así sea que David pecó porque mató y se metió con la mujer, así sea que yo me coma una uva del supermercado, ahí estoy mal delante del Señor. Y es descuidarnos. Pero si de pronto me como la uva porque me dieron ganas en el restaurante, o de pronto voy a un hotel y hay champús ahí, de pronto ya no se usaron y me los echo en mi maletita, digo porque han dado mucho en hoteles también, y me voy con esos champús, pues ¿qué estoy haciendo? Estoy desconectándome de lo espiritual y me estoy dejando mover. ¿Por qué? Por los deseos de la carne. Y David se quedó en su palacio real. Mire el ejemplo de Urías. Vaya al verso 11, por favor, de ahí mismo, de Primera de Samuel capítulo 11 verso 11, Segunda de Samuel capítulo 11 verso 11. Veamos la diferencia. ¿Nos estamos gozando, hermanos? Hermana. Segunda de Samuel capítulo 11 verso 11. ¿Qué dice? ¿Ya lo tenemos? Segunda de Samuel capítulo 11 y verso número 11. Dice: y Urías respondió a David. Yo quiero que ponga mucha atención lo que Urías le está respondiendo a David. David tenía un problemón grande. La mujer había salido embarazada. Hubo adulterio ahí. Salió embarazada y David quería encubrir su pecado. Y como quería encubrir su pecado, buscó emborrachar a Urías y lo emborrachó. Y lo mandó a dormir a su casa, y resulta que al siguiente día le dijeron a David, le dieron la noticia a David que Urías no había dormido en su casa. Y va de nuevo al intento. Pero David le pregunta a Urías, ¿por qué razón no había dormido en su casa? ¿Qué responde Urías? El verso 11. ¿Qué responde Urías?
Y Urías respondió a David: el arca de Israel está bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor. Miren lo que está diciendo Urías. Ojalá que Dios le revele lo que estoy tratando de mostrarle. ¿Dónde estaba el corazón de Urías? Aunque estaba lejos, ¿dónde estaba? ¿Qué es lo primero que menciona Urías? ¿Menciona a sus hermanos o menciona al Señor? Al Señor. Entonces, aunque él estaba ahí con David, su corazón lo tenía ¿dónde? La presencia del Señor. No podía participar del pecado en el cual estaba envuelto por las cosas terrenales David, porque la misma presencia del Señor no estaba. El corazón de Urías Eteo, aunque estaba lejos, estaba del Señor, porque lo primero que está mencionando Urías Eteo, lo primero que le dice: y Urías respondió a David. Verso 10, miren lo que le está preguntando David. Verso 10: e hicieron saber a David esto, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? Mire, muy amigable, muy preocupado por él. ¿No has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y sus siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Qué tremendo. Esto está tremendo. Tenía en primer lugar a Dios. Le dijo a David: ¿cómo es posible que mi Señor, mi Todopoderoso, esté allá en el campo de batalla y yo voy a estar mejor que él? No, porque su corazón estaba anclado. Mire, vaya al Salmo 62, verso 1 y verso 2. Y David hablando cuando está en la presencia del Señor. Y David estaba lleno de la presencia. El Espíritu de Dios vino sobre David, moraba en David. Pero cuando David se descuidó, se alejó de la presencia del Señor, ¿sufrió David o no sufrió? Sufrió. Cometió adulterio, cometió asesinato. El Señor le quita a aquel bebé. Sus hijos se empiezan a pelear entre ellos. Todo por no estar en la presencia del Señor. Hermanos, si buscamos la presencia de Dios y buscamos llenarnos de su Espíritu Santo, a nuestros hijos les va a ir bien, a nuestros familiares les va a ir bien. Porque yo lo digo, no, porque es promesa del Señor. David le falló al Señor, el reino se dividió en dos, porque le dio lugar al pecado, le dio lugar a aquello, y todo por no mantenerse ¿dónde? En la presencia del Señor. Y ojalá que me comprenda, porque el plan del Señor es derramar de su Espíritu sobre todos nosotros.
llenarnos, que busquemos de la presencia, que salgamos de este lugar así como hasta yéndonos para un lado y para otro, pero llenos de la presencia del Señor. No sé si me está comprendiendo, hermanos, el experimentar la presencia de Dios. Yo no sé si aquí todos han experimentado y han hablado en lenguas, pero si no lo han hecho, vamos a estar buscando. Y yo lo que le estoy pidiendo al Señor, que puedan tener esa experiencia. No que estoy diciendo que el Espíritu de Dios no está en ustedes, porque desde el momento que recibimos a Cristo, el Espíritu de Dios viene a nosotros. Somos el templo y la morada del Espíritu Santo, pero hay mucho más. Hay una experiencia gloriosa. Esa experiencia de meterse en la presencia del Señor lo va a hacer que usted se sienta firme, que se sienta seguro de que el Dios, el cual dice que está en usted, es real y es poderoso y es hacedor de maravillas. No solamente porque lo está creyendo por la fe, sino porque lo está esperando. Rey de reyes y Señor de señores, que Él derramaría, que Él nos bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Bendito sea el nombre del Señor. Eso está precioso. Ya tiene el Salmo 62, verso 1 y verso 2. Miren lo que decía Sabí. Salmo 62, verso 1. ¿Cómo dice? En Dios solamente está acallada mi alma. ¿Qué es lo que está diciendo David? Y luego dice, Él es mi salvación. En otras palabras, en Dios solamente está callada mi alma. Es que de pronto, como esas barcas que tiran el ancla y se encallan ahí, que no las mueve. Y dice David, en Dios solamente está callada mi alma. ¿Qué dice? ¿Qué sigue diciendo? De Él viene mi salvación. Él solamente es mi fuerte y mi salvación. Es mi refugio. Oiga, no resbalaré. Ahora, ¿por qué resbaló? Levantó el ancla y la subió a su barca. ¿Sí me está comprendiendo? Y quedó a la deriva de esa mar intempestuosa que lo arrojó y lo llevó. Pero si nosotros buscamos siempre de la presencia de Dios, nos llenamos de la presencia del Señor, vamos a sentirnos más que vencedores. Vamos a ir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Porque lo digo yo, no, es porque es promesa del Señor para nosotros. Y yo lo llevaba de pronto ahí, Colosenses 3:1, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado. Verso 2, ¿ya lo encontraste? Ok, ahora pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Y si mantenemos eso, olvídese, vamos a siempre ir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. No porque nosotros seamos victoriosos, sino porque el Cristo, porque la presencia de Dios está en nosotros y Él nos lleva de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Ahora, si alguien le ha dado la espalda al Señor, si alguien se ha apartado del Señor, todavía hay promesas del Señor y todavía Dios puede seguir obrando. Porque el salmista David le dice en el Salmo 51 al Señor, verso 10, verso 11, no me eches fuera de tu presencia, porque un corazón contrito y humillado no lo desprecias, oh Dios. Usted empieza a leer Salmo 51 del verso 10 hacia adelante, si mi memoria no me falla. David le dice, no me eches de tu presencia. Pero antes le dice, Señor, mi pecado está siempre delante de mí, lávame con hisopo
y seré más blanco. Y empieza a hablar con el Señor, pero viene quebrantado, viene buscando. ¿Qué viene buscando? Es más, vamos al Salmo 51 para ir concluyendo. Salmo 51. ¿Se está gozando con la palabra, hermano? Salmo 51. Mire lo que dice el Salmo 51. El verso 11 dice: no me eches de delante de ti. ¿Qué dice ahí enseguida? ¿Lo tiene? Y no quites de mí tu Santo Espíritu. Volvió David a la presencia del Señor y le dice: Señor, no me eches, Señor, no me eches de delante de ti. Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué es lo que anhelaba David? Anhelaba la presencia del Señor. ¿Cuántos hemos experimentado esto que estamos leyendo? ¿Cuánto hemos experimentado el poder de Dios de pronto en medio de una turbulencia? Que venimos con problemas y de pronto empezamos a alabar el nombre del Señor, levantamos las manos a lo alto y empezamos a sentir un escalofrío que corre por todo nuestro ser, nuestra piel se eriza y de pronto nuestro corazón empieza a sentir algo tan hermoso, tan especial, que cuando menos pensamos ya estamos llorando delante del Señor. Pero no es un lloro de tristeza, de congoja, no, es un lloro de alegría, de sentir la presencia del Señor, que Dios está ahí para guardarnos y para protegernos, que Él cumple su palabra de que Él es Dios poderoso. Bendito sea el nombre precioso del Señor. Y la palabra de Dios es hermosa, pero tiene mucho que ver con la presencia del Señor. No es nada más de pronto el conocer la palabra. Esa palabra tiene que cobrar vida dentro de nuestro corazón. A diferencia que lo que era, ciertamente hay que buscar la presencia del Señor. Hay que buscar, que es exactamente lo mismo, porque David no se levantó a las 12 de estar orando, se levantó del lecho, se levantó todavía estirándose por ahí, y todavía estirándose se fue y se puso sobre su terrada y empezó a ver por allá, y la carnita empezó a moverle por ahí, porque se descuidó espiritualmente. Y ahí es, hermano, donde yo le digo la importancia de que busquemos estar siempre llenos de la presencia del Señor. ¿Por qué no se pone sobre sus pies?